Los mensajes de Dios dictados al profeta Ana García de Cuenca. Mensajes del libro 1, Meditaciones y palabras directas con el Padre Eterno. Libro primero, capítulo 11, página 221. En sueño profético vi un tren, y uno dijo, este tren simboliza el viaje eterno. Este tren, ya llegó su final, y aquí termina el viaje. Antes que este tren, vinieron muchos pero con vía distinta que no llegaron a la eternidad, porque fue dejando viajeros donde ellos habían sacado su billete. Este billete es sacado por el mismo viajero, que antes pagó contento con monedas del demonio. En este viaje se piensa poco y no se tiene el equipaje preparado. El que aquí viene ha pensado en el viaje, ha preparado su equipaje y ha esperado al tren, y hoy vive en esta eterna gloria, aquí ya vive solo al mando de Dios. Estos viajeros que quisieron hacer viaje final, son los que Dios manda a comunicar a la materia porque ya son de Dios, sin poder tener el hombre mando en ellos. Esto es Dios filtrándose al hombre, Dios poder en extracto, poder en sabiduría, poder en ver lo que aún no ha nacido, por ser el mismo Dios nacimiento. Desperté, oí. Este símbolo del tren, te ha explicado el viaje de ese nada terminado, y llegar aquí a la gloria. Te enseña a que no olvides, que el maquinista te acecha, y si no hay equipaje, al maquinista contentas. Si este mensaje lo aprendes, ahora dicho en esta forma, verás que Dios lo que quiere que te venga a la memoria, que esperes con alegría el tren que viene a la gloria. Este viaje es seguro, el venir aquí a la gloria, pero tienes que querer, y preparar tu equipaje, aunque el hombre no vea bien. Tú tienes que prepararlo con amor y valentía a la vez, pues viajar sin equipaje, puedes otro tren coger que no llega hasta el final, y en la gloria no te ves, porque el tren del infierno, equipajes no se ven. Debía pensar el hombre en equipajes tener, y Dios no tendría sufrir de ver vacío el tren. Dios los podría llenar, pero serían viajeros amarraos sin amarrar. Como siempre, Dios es Dios, dando Él, la libertad. Libro primero, capítulo 11, página 223. En sueño profético decían: el espíritu que es de Dios, procura saber de aquí antes de venir, procura saber para hacer todo sin dudas para obedecer, amar, y esperar la llamada de Dios, la muerte en el lenguaje del hombre, estando en un contacto de aquí. Recibes esta llamada como mandato de Dios, sin miedo, sin ira, y sí con dolor como la Madre de Dios Hijo aceptó lo que el hombre hizo, y Dios Padre permitió, así acepta el espíritu que cree, y quiere la gloria de Dios. Amar es buscar dentro del mismo amor. Hay quien no busca por temor de que se encuentre con lo que él nunca amó. Esto que refiero aquí fue que un día yo vi a dos, que uno hablaba con alegría, y otro hablaba con temor. Voy a contar palabras que se oían de los dos, esta palabra era del que tenía temor. Yo cuando pienso en la muerte, me pongo de mal humor, me entra ira, desprecio, y más de una vez pienso, bueno, ¿y para qué he nacido yo? Le tengo un miedo a la muerte, y es que pensar que allí, alguien te tenga que ajustar cuentas. Esto me acuesto pensando, y en buen sueño me despierta. ¿Qué haría yo para borrar, cuando ajustaran las cuentas, que no saliera todo el mal que hice antes que muriera? Es horroroso pensar, siempre hice cosas a contra que Dios tenía mandado. Las palabras del que amaba, eran cortas, sin exigir, y deseosas. Pues yo a la llamada de Dios, no tengo miedo, aunque quiera. ¿Cómo vas a tener miedo aquello que tanto quieras, si yo pienso en la gloria, y digo, tú dirás cuando quieras, mis cuentas están en blanco? Desperté, oí. Estas dos palabras dicen el que vivía con Dios. Uno decía, la muerte, otro, llamada de Dios. Uno le tenía miedo, otro demostraba amor. El que miedo le tenía, nunca hizo lo que él mandó. El que decía, llamada, vivió siempre en oración, haciendo lo que él mandaba. Haz vida de Dios ahí cuando estés con materia, que tu espíritu viene aquí, sin que le ajusten las cuentas. Libro primero, capítulo 11, página 225. En este sueño profético decían: el hombre con facilidad dice, mañana haré tal o cual cosa, sin pensar que el mañana para él no puede existir. El hombre todo el bien que pueda hacer debe de hacerlo hoy, el mal es el que debe de dejar para mañana, y si mañana aún vive tu materia, pide perdón a Dios porque lo ibas a hacer,
y gracias da, muchas a Dios porque ayer no lo hiciste. Pero cuando tu actuación sea para gloria de Dios y bien para el prójimo, tu actuación sea veloz. Desperté y oí. Dios es lo primero y Dios es lo último. Dios es lo primero, porque su espíritu es el que le da vida a tu materia. Y Dios es el último, porque al dejar tu materia, tienes que ir con Dios o a sitio sin Dios, que este sitio no es de Dios, pero es permitido por Dios. Lugar que tan solo Dios podría hacer su destrucción. Destrucción que el hombre no quiere, y Dios por ser Dios no destruye. Libro primero, capítulo 11, página 226. En sueño profético hablaban de las dos muertes, muerte de materia y muerte del espíritu. El hombre no se preocupa de la muerte del espíritu, el hombre llora la carne, y desprecia la vida del espíritu. Dijo uno, una carne enferma no puede hacer daño, porque el hombre hace la separación de otra carne que pudiera contagiar. Un espíritu enfermo, hace rápida la contaminación, y puede enfermar a centenares de hombres con su exhibición o con sus teorías. Para evitar esto, es el contacto y la enseñanza de Dios directa. De estos espíritus enfermos contagiosos, viene la muerte de muchos espíritus por falta de enseñanza. Estos espíritus son culpables también de muchas muertes de la materia. Las guerras y los crímenes son fomentados por espíritus enfermos, por espíritus sin Dios. Esto al hombre debía de hacer pensar, y luchar por defender al que Dios elige para sanar espíritus. El espíritu sano, su salud da paz, tranquilidad, y va quitando obstáculos que pudiera enfermar a los espíritus que no tienen enseñanza. Desperté, oí. Es sufrimiento para el que quiere sanar el espíritu, y no lo dejan que actúe. Es sufrir, el querer que todos cuiden, primero lo que se puede perder sin tener luego remedio. Es sufrir el ver sufrir a este Dios, de este cielo. ¿Por qué no pensará el hombre, si yo a Dios nada le llevo cuando me llegue mi hora, y me presente en el cielo? Si el hombre pensara esto, le entraba remordimiento, de ver la lucha de Dios, y el hombre tanto desprecio. Si el hombre pensara muerte del espíritu o del cuerpo, se acabarían las guerras, y el hombre sería bueno. Sería bueno no por él, sería bueno por el Dios, que perdona desde el cielo. Si piensa en las dos muertes, no quiere muerte en el cielo. Libro primero, capítulo 11, página 228. En sueño profético hablaban de la muerte de la materia, de la muerte del espíritu, de la vida material, y de la vida eterna. Decían. Cambia tanto la explicación, de explicar vida de aquí, o explicar vida de materia. El hombre no piensa nunca la vida material lo pronto que se acaba, que hay quien le parece corta, y hay quien le parece larga. El que sigue lo de Dios, le parece corta, el que ahí vive sin Dios, le parece larga. El que vive lo de Dios, le parece corta, y sus actuaciones son a la obediencia de Dios. Aquí se ve la creencia del que sabe que hay Dios, y no quiere entregar cuentas, éste quiere con amor seguir a la vida eterna porque hizo lo que él mandó. El que vive haciendo pecados, éste cree que nunca le llegará muerte de materia, que cuando llegue este día, ya quedará su espíritu sin la protección de su carne pecadora, que fue la que a su espíritu echó a las tinieblas, por su espíritu no haber llevado a su carne por el camino de Dios. Estos dos personajes en uno mismo son los dos muertos. Espíritu y carne. Espíritu que entierra a la carne, y carne que manda su espíritu a sitio sin Dios, entierro perpetuo. Este espíritu y carne, han creído en una vida larga, en una vida, solo para ir a contra de Dios. Esta vida eterna, respira y se alimenta con la presencia de Dios, con la paz de lo bien hecho, que Dios ahí te mandó, que tú ya aquí venías buscando gloria de Dios, que Dios te ofreció su gloria, como a todo el pecador que a Dios busca, y a Dios encuentra. Desperté, oí. Bien te aclara este dictado el que piensa en vida eterna. El que ve la vida corta, es el que mejor la lleva, es el que vive la paz, es el que nada le atormenta. El que no vive con Dios, éste se cree que la vida, siempre tendrá el color del cristal que él la mira. No da duda el pensar cuando creen larga la vida, es porque les falta amor. Si el hombre pensara muerte de la materia nada más, vería corta la vida, y se paraba al pecar. Estas frases de Agustín, cuando ya no pecó más. Ahora pienso por qué Dios hizo esta vida tan corta,
para que el hombre al pecar pensara, pierdo la gloria. Debía de ser tan corta la vida para el que peca, que antes de hacer pecado, su carne quedara muerta. Libro primero, capítulo 11, página 230. En sueño profético decían, hay más que dan sufrimiento, que sufrimiento quiten. Hay quien no sabe vivir, sin hacer sufrir a otro. Hay quien cree que el callar, es falta de razón. Dijo uno. Todo el que a Dios no ama, hace que sufra a otro. Todo el que a Dios no ama, vive siempre en alboroto buscando lo que nunca encontrará, en alboroto de tierra, que luego no queda en nada. El que ha sentido alboroto de aquí del cielo, no hay nada que le alborote, como no sea de este reino, y no puede dar sufrir, porque a Dios siempre está viendo. A la misma voz, dos dijeron. ¿Se puede amar a Dios y mandarle sufrimiento? ¿Se puede amar a Dios, no siendo este Dios primero? El hombre habla de Dios, sin saber que Dios es bueno, el hombre habla de Dios, sin saber es justiciero. Yo creo que nombra a Dios, porque a otros se lo oyeron, otros que también nombraron, sin amarlo ni quererlo. Debía de salir color con viveza en la cara, de aquel que ama a este Dios, y así se ahorraban palabras, pero que fuera un color sin subida ni bajada, que fuera el color de azotes que quedaron en su cara, y el que viera estas señales, sabía que éste amaba. Desperté, oí. Qué bien te aclara el que sufre, y el que sufrimiento da. Qué claro ves el que ama, o el que tenía que amar. Una pena si sería, la marca con el color. Una pena esto sería, descubrir lo que este Dios, sin haber color sabía. Si esto el hombre lo supiera, de pena se moriría. Más se moría el que no cree, que el que reza noche y día la oración del Padre Nuestro, que rezarla no debía. El rezo que hace el hombre, cuando reza por rezar, es agua llena de fango, que no te sirve de nada. Si la señal le saliera al que ama de verdad, verías muchos sin ella, y pocos con la señal. Dios ya sabe el que lo ama, aunque sean caras igual. Libro primero, capítulo 11, página 233. En sueño profético decían, hay quien llama sufrimiento a lo que puede ser tu salvación. Hay quien llama sufrimiento a que la vida le cambió. Hay quien dice estas palabras, yo a mis años estar malo, otros. Yo nunca necesité nadie me diera nada, porque lo tenía de sobra. Y ya el que desprecia al andrajoso. Dijo uno, esto lo comentan como culpándole a Dios, pero no hacen una pausa, repasando si hay razón a decir esas palabras. Volvamos por el principio que están dictas las palabras. ¿No puede que ese sufrir sea que Dios te dé un trabajo, para si tú lo haces bien, Él te premia? Premio que a la vista del hombre, está escondido. Si la vida te cambió, antes no sería mala, ¿pensabas mucho en aquel que tenía vida mala? Si enfermedad no tuvistes en tu fuerte juventud, fue camino que anduvistes, sin que te llegara cruz. Qué poco derecho tiene a decir estas palabras, el que siempre tuvo todo, y nunca nada le faltara. Le voy a dar unas palabras, por si alguno tuvo todo, y otros días le faltara. Cuando tuvistes de sobra, buscastes donde estarían toda la vida sin nada, nada más la noche y el día, esperando las miajas del que abundancia tenía. Y ya termino la clase con el remedio que pudistes dar al andrajoso. Andrajoso no es faltar un remo que tú no puedes poner como el que tuvo, andrajosos hay porque el hombre no ama a este Dios. Si el hombre se propusiera, se acababan los andrajosos. Estarían andrajosos ocultos en su intimidad, pero no en público, porque si el hombre amara, respetaría las palabras de Dios siempre dichas, vestir al desnudo. Si el hombre amara, él se ocupaba de cumplir este tributo que por ser Dios lo dijo con amor, y le dejó libertad al hombre. Desperté, oí. Nadie puede poner falta a estas palabras de Dios, nadie quitaría letras, para componer mejor. Es cierto que estas quejas, el hombre se las da a Dios. Es cierto que pocos cumplen los mandamientos de Dios. Si siempre has tenido de sobra, y un día cambió tu suerte, puede que Dios lo permita para cuando llegue la muerte. Si el hombre fuera pendiente del hombre, no se veía un andrajoso, pero el hombre lo de Dios no cumple, sin nadie verlo, tan solo lo sabe Dios, que está en tierra y en cielo. Antes de culpar a Dios, estudia esto primero, que puede ser salvación. Libro primero, capítulo 11, página 234. En sueño profético decían,
No hay más verdad que lo que el hombre llama mentira. No hay más verdad que la materia muera, y el espíritu viva. No hay más verdad que la enseñanza de Dios, que lo que aprendes te dura sin tener reformación. Si tiene alguna reforma es puesta por este Dios, y la reforma que hace es pedirte más amor. Dios no puede reformar por ser la palabra en Dios. Si Dios hiciera reforma, el hombre buscaba a Dios, haría lo que hace el hombre, esto antes, ahora no, inventar y destruir, borrar lo que otro pintó, valorizar su invento, aunque vaya en contra de Dios. Esto es lo que hace el hombre, lo contrario que hace Dios. Dios, palabra con tres caminos. Dios, camino que va a la gloria. Dios, quiero pedirte el perdón. Dios cuando levanta su mano, y deja en separación aquel que quiso reforma viviendo en contra de Dios. No hay más verdad que Dios vive, en que es dueño de todo, y podía reformar hasta la luna y el sol, al sol dejarlo sin rayos, como ascuas que hubo lumbre, como hasta que hubo trapo. Todo depende de Dios, y aún sigue sin reformarlo. Desperté, oí. Ten por seguro, cristiano, que Dios nunca le verá reforma. Dios es el mismo camino que mandó a escribir en la historia. Toda la reforma hecha es ampliando el camino del pecado, reforma que Dios permite hasta que sean juzgados. Dios mandó ya su palabra, antes de bajar del cielo. Cuando bajó, siguió hablando lo que hoy está diciendo, porque al tener reforma, ya no era Dios del cielo. Tenía que quitar la gloria, o vivir tan solo infierno. El hombre es el que reforma por no tener sitio eterno. Dios te reforma el amor, cuando tú quieres su cielo. La reforma es el perdón, para librarte del infierno. Libro primero, capítulo 11, página 237. En sueño profético hablaban varios de la muerte. Dijo uno. Si el hombre, siempre que fuera a comer se acordara de la muerte, creían en Dios el que no cree, y amaba el que no ama. El malo se haría bueno, y el bueno lo practicaba. Digo, pensar al comer para que siempre se acordara. Sería un buen entremés, cuando comiera y pensara puede que me quede muerto antes que digestión haga. Si el hombre pensara esto, no podía hacer nada que fuera en contra de Dios, pensando que Dios mandaba en su pensar, en su persona, y lo que va a hacer mañana. Si piensa que no es ahora, no puede decir mañana, porque faltan muchas horas, y no puedes afirmar ni lo que haces ahora. Si el hombre pensara en Dios a la hora de comer, ya veía en el alimento que iba de mano de él, veía el agua, el sol, el oxígeno, en el plato representando a Dios. Si el hombre pensara en la muerte, vivía la paz de Dios, pero el hombre vive vida sin acordarse de Dios. Desperté, oí. Este mensaje te habla de la existencia de Dios, de la muerte que no piensas, porque te crees vivir sin Dios, de la independencia tuya, sin querer contar con Dios, de tu forma de vivir, sin pensar muerte que llega, pues el que no piensa muerte, es difícil que a Dios vea. La muerte está en el aire, aunque el hombre no la quiera, pero si piensas en muerte, seguro que a Dios te acercas. Cuando vayas a comer, acuérdate del dictado, y casi yo te aseguro, que sientes a Dios a tu lado. Libro primero, capítulo 11, página 239. En sueño profético decían: el hombre habla del espíritu sin amor, y sin respeto. El hombre habla del espíritu como se habla de lo muerto. A veces ponen el chiste en las carnes que murieron. El hombre nunca valora lo que es un cuerpo muerto. Si el espíritu está aquí, te debe de dar respeto, porque ya compone gloria al vivir en este reino. Y si este espíritu está apartado por Dios de su reino, no debes tú de hacer mofa de esto, que uno de sus nombres es infierno. Debes de pensar y decir, cuánto sufre Dios del cielo, que no quiere castigar, y el hombre no quiere ser bueno. Dijo uno. Yo presencié a unos hombres que en una tertulia estaban, y aunque amistad yo no tenía, tuve que acercarme a ellos y frenarlos. Uno hablaba de uno que yo conocí, que en su vida de materia era un santo que santidad repartía, y la iba contagiando, pues unas risas tenían, y a Dios estaban nombrando, que sin duda ofendían. Luego pasaban la hoja al que había sido malo, buenos tizones de lumbre allí le estarán pegando, y ya otro contestaba, no hables más de los muertos, si el que se muere, ni hay gloria, ni hay infierno. Me acerqué y dije:
Yo apostaría que en este momento están los muertos llorando por los vivos que están muertos. Nunca podéis pensar que estáis vivos, si no creéis en el reino, quedaréis como semilla que la echas en el suelo, y nunca le verás tallo porque pizarra es el suelo. Desperté, oí. Es más serio que parece, nombrar el cuerpo que ha muerto. Es más serio que parece, por lo que se va del muerto. Es enseñanza que falta a respetar lo divino. Es pecar con ignorancia, porque nunca han creído que la vida ahí se acaba pero aquí sigue, porque las dos las llevaba. Una guiaba a la otra, guiaba la que duraba, esta guía el que la hace, es el que mucho a Dios ama. Es de no creer en Dios, el que de los muertos habla. Los muertos quedan ahí, aunque el hombre les vea habla, porque el que vive con Dios, la vida jamás la acaba. Que no te sirvan de risa los muertos que están con Dios, que estos son los que ahí sirven, por estar rogando a Dios. Libro primero, capítulo 11, página 241. En sueño profético decían: este dictado es para leerlo despacio, pensarlo y amar a Dios, para que pienses tu vida, y hagas comparación con la vida que otro hace que está muy cerca de Dios. Este dictado te enseña lo que no puede enseñar otro dictado cualquiera, que un hombre mande dictar. Este dictado te dice cómo la carne dejar. Este dictado te explica de la gran eternidad, de la muerte que no es muerte, del peligro de pecar, de que aprendas y conozcas al que arroban para enseñar, del que te habla de Dios con tanta naturalidad, que tú sigues las palabras sin extrañarte de nada, para que te acerques a Dios sin que pienses en el mal que le hiciste en el tiempo que no sabías amar. Este dictado te dice en pocas palabras ya, todo lo que sabe el hombre que el hombre quiere olvidar. Todo el que aquí vino y fue, vio siempre el mismo lugar, una gloria, solo una, un mundo espiritual, un sitio que el que aquí viene, no puede gloria explicar, como no sea que Dios le explique para enseñar. Este dictado al leerlo, tienes que leer y pensar, y entonces verás claro esta grande eternidad. Esta gloria no la cuenta uno que sepa pensar, y luego escriba un libro como escribió los demás. Desperté, oí. Para leer este dictado, tienes que pensar en Dios, y tener todo olvidado, no querer hablar de otro, poniendo libros al lado. Estos escritos te acercan o te retiran de Dios, te acercan cuando los leas, sin poner comparación, y te retiran de envidia, cuando no aceptes es Dios. En cambio el que recibe, te da la comunicación con alegría, contento, como cosa que pasó en el arrobo o sueño. Estos libros los verán que están hechos en la tierra con sello de eternidad. Que están dictados por Dios para quitar de pecar, a todo el que ponga amor al leer este dictar. Lee sin prisa el dictado, cierra y ponte a pensar, y abrirás con fuerza el libro y un beso lo sellará. Este dictado es de aquí y copia no se verá. Lee y piensa el dictado y no dudes que amarás. Libro primero, capítulo 11, página 244. En sueño profético decían: si el hombre cogiera por meditación la palabra muerte, no había hombre malo. No hay mejor meditación pensar que ahí no quedas, que pensar que una vez materia enterrada, ya no sirve dinero, ya la amistad se acaba, y ya nadie obedece el mando que con materia mandabas, ya eres tú el que ves al hombre de tanta fama, o en la gloria con Dios, o en sitio que Dios aparta. Dijo uno: voy a aclarar las palabras. Si tú estás en gloria nunca verás que has muerto. Si en gloria no te ves, entonces, tente por muerto, y ya verás allí los que Dios les hizo entierro. Si el hombre meditara, a mí por fuerza tiene que llegarme muerte de la materia, el hombre era bueno. Es lástima que la materia te retire de la gloria, es lástima que por vivir un día, mueras una eternidad, es lástima condenarte por no quererte salvar. Debía de ser forzoso pararte en el caminar, y que muchos se pararan para en la muerte pensar, entonces verías las cosas, ya con distinto mirar, con un mirar duradero, esto es bien y esto es mal. Si el hombre pensara, muerte a mí me tiene que llegar, sería meditación para pensar y meditar. Desperté, oí. No hay mejor meditación que pensar, muerte me llega, esto haría que muchos al infierno no llegaran, esto haría a las conciencias, todas limpias y todas claras, acabaría con las guerras, que el hombre se empeña que haya, acabaría el egoísmo que a muchos hombres separa de la palabra de Dios, se repartía lo bueno por ser voluntad de Dios. Todo sería distinto,
en todo habría reforma, cuando todos lo pensaran, la muerte no tiene hora la muerte, y puede que tu pensar te lo rechace la muerte, porque tu meditación es para antes que llegue. El hombre sería bueno, si meditara la muerte. Libro primero, capítulo 11, página 246. En sueño profético decían: no hay quien piense en la muerte 5 minutos al día, y no reforme sus defectos y faltas. No hay quien piense que la vida no es suya, y la vida viva sin pensarla. No hay quien piense que al llegar aquí, la influencia le valga. Aquí tienes que venir corregidas ya tus faltas, que si amaste antes a Dios, para Dios no fueron faltas. Amando pudiste hacer algo que el hombre le pone falta, pero luego Dios repasa, enmendándole la plana, al que a Dios puso la falta, que podía hacerle Dios tan solo una jugada, antes de decir el no, la vida se le acabara. Tampoco ha pensado el hombre esto un día a la semana, todo depende de pensar que Dios vive aquí en su casa, y no te deja de ver por la noche y la mañana. Yo creo que el hombre piensa que esa vida es suya, y él la manda, pero se olvida de Dios, por falta de la enseñanza. Hay quien le brota el amor, y en el brote va la rama, y la rama la conoce el que a Dios antes amaba. Tiene el hombre que pensar en que en su vida no manda, y puede que un día, el dueño no quiera oír su llamada. Despierta, oí. Si sabes que Dios te deja tu vida en libertad, no hagas mal uso de ella, que la tienes que entregar. Es verdad, verdad tan grande, que el que piensa de verdad en la muerte un solo día, menos pecados hará. Ya los santos recomiendan un rato el meditar. El místico no hace nada, si a Dios no va a consultar, y el profeta no hace nada, porque le deja el lugar a Dios, que es el que dice de esta gloria, para enseñar. Piensa un día en la muerte, y bien poco pecarás, pues Dios quiere que medites, y en su gloria vives ya. Libro primero, capítulo 11, página 248. En sueño profético hablaban de los muertos. Decían: el hombre respeta a los muertos por miedo, pero no por amor. Son pocos los que siguen su recuerdo, y disfrutan de hacer vida que saben a él, gustaba. El hombre hace la vida en contra del que soltó la materia. El hombre hace la vida como dándolo por muerto, como animal que ya muere, que éste sí queda ya muerto. Otro dijo: el hombre que muere con Dios, éste nunca está muerto, éste sigue la vida que Dios tiene prometida, vida eterna. Este espíritu está viviendo aquí en esta gloria, este espíritu no es muerto como el hombre lo nombra. El hombre dice, muerto, convencido que no hay gloria. Si el hombre supiera fijo que si él quiere vive vida eterna, no hablaría con tanto desprecio de los muertos, hablaría con alegría, hablaría con confianza de sentir su vida unida a Dios, y ya vivía su presencia, ya no cambiaba su vida por estar convencido que vivía. El hombre si esto lo pensara diría: yo hago vida para seguir viviendo, si no hago vida de Dios, me contarán con los muertos, porque la carne que muere sin cumplir la ley de Dios, este fijo, que para Dios muere. El hombre que ama a Dios, este sabe que su espíritu no muere, por eso aquí en la gloria, esa palabra no se oye. Despierta hoy. Bien claro queda aquí escrito para que todos comprendan, que si ahí vives con Dios, luego pasas a vivir la vida eterna, que lo muerto está bien dicho para el papeleo de la tierra, pero si amas a aquel que ahí dejó la materia, vive unido a él, que aquí vive ya la eterna. Si amas a Dios del cielo, ten los muertos en amor, y no los tengas con miedo, sigue sus mismas costumbres, si aún sigues queriendo, porque si amas a Dios, todo es del mismo dueño. Acuérdate de lo muerto por amor, y no por miedo, porque lo muerto quedó traje usado en un trastero. El que ame a Dios ahí, aquí nunca lo verán muerto. Libro primero, capítulo 11, página 250. En sueño profético decían: mensaje que Dios dicta con espíritus de su gloria. Este mensaje te habla de lo que tú nunca piensas. Este mensaje te dice que la muerte fijo llega, que tú no sabrás el momento porque aquí empieza la vida. Dios siempre está mandando sus palabras para el que quiera, para que sepan que ahí es donde la vida empieza, para que sepa que acaba los bríos que ahí maneja, para que piense sin prisa que tiene que entregar cuentas, para que vea los casos donde la muerte se encuentra. Voy a enumerar algunos para que te sirvan de muestra. Hoy se ha presentado la muerte en uno de más de 80, en otro, 56 y en otro no llega a 30, pero ha llegado a sitios donde la edad no la cuentan,
porque no tienen ni un mes, y de aquí hasta los 6, también la muerte les llega, y de los 6 a los 20, cuantos esa vida dejan. Por eso ya en los 13, deben de ir preparando para que caigan en la cuenta, que la muerte se presenta aquel día que no esperas. El hombre habla de muerte siempre con ira y con pena, pero no piensa y dice, todos tenemos que hacer aquí una vida buena, porque la muerte Dios manda un día aunque tú no quieras. Hay muertes que Dios permite porque tú fuiste por ella, estas debes de evitar, ya que Dios no mandó cuenta. Este dictado te dice que repases ahí en la tierra, el bien o el mal que hagas para cuando llegue la muerte, no vea ira en tu cara. Desperté, oí. La muerte nadie la quiere, ni la debe de querer, pero cuando Dios la manda, bendito sea su poder. Si ya cuando traes el hijo, sabes que tuyo no es, que es del que manda el sol a que alumbre a todo ser. La muerte la piensa el hombre, como enfermo que estuviera, con pena, con mal humor, y al médico va y se entrega, esto no es pensar la muerte, esto es no querer a Dios. Amando a Dios piensas muerte, viviendo solo para Dios, porque la vida se acaba, antes que caliente el sol. No busques nunca la muerte, porque tu vida es de Dios. Cierre del primer libro. Página 257. En sueño profético hablaban de las madres. Dijo una. Para querer mucho al hijo, primero tienes que querer a Dios. No amar a Dios, y decir quiero a mi hijo, es querer sin fondo, querer humano, querer para una satisfacción tuya, o un porvenir que tú intentas asegurarte. Madre queriendo al hijo es primero Dios, porque Dios es el que se lo cuida, le cuida su espíritu, y no deja le ensucien la carne. Yo hablé con tantas madres, y a todas siempre decía, si a tu hijo dices que quieres, di que a Dios antes prefieres. Si a tu hijo quieres más, cuando tu hijo se ensucie, ¿a quién puedes ir a buscar, que comprendiera tu llanto, y quitar su suciedad? Suciedad que aquí en la gloria, lo echarían para atrás, pues lo sucio del pecado, Dios lo aparta sin pensar. Yo antes de tener mi hijo, a este Dios amaba ya, y cuando lo tuve al hijo, ya era mi disfrutar, de saber que yo lo amaba, y Dios lo amaría más. Desperté, oí. Dios tenía que amarlo más, por ser espíritu suyo, y vida de eternidad. Si yo quería a mi hijo, y conmigo no podía estar, nada más que un rato chico, que él me quería prestar. Porque la vida del cuerpo se acaba antes de empezar. Yo a las madres recomiendo que echen todo su amor, en esta hucha divina, hucha que solo abre Dios, cuando tú digas Dios mío, mi hijo es pecador, pero yo como soy madre, por mí, dale su perdón. Para esto a ti te sirve, que ames primero a Dios. Mónica de Agustín.